Entonces, es claro de que nosotros tenemos que escudriñar, buscar, pedirle a Dios ese don de la fe. Y la fe viene en diferentes medidas. Y de esas diferentes medidas es que nosotros también tenemos que entrar y sumergirnos, como decía la canción ahorita, como decía el hermano Jorge orando, tenemos que sumergirnos en el Espíritu para tener una fe auténtica y verdadera. Y yo voy a comenzar dando tal vez un testimonio. No hago una aclaración, esto que voy a decir no es que esto sea fe, sino es una forma como yo llegué a entender lo que es entrar en las profundidades de la fe. Y es una paradoja o un símil o una comparación de algo que experimenté y me llevó a pensar que mi fe estaba muy débil en un tiempo atrás, estoy hablando hace 10 años o 15 años. Pero entonces yo siempre escuchaba hablar que la gente decía, Señor, había una canción que en ese tiempo estaba muy de moda y decía, Señor, sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Y yo veía gente con fuego y con esas ganas de sumergirse y yo le dije a Dios, Señor, yo quiero experimentar eso, yo quiero saber qué es eso. Y yo soy una persona que no voy con frecuencia a la playa, pero ese día me dio por hacer lo que todo el mundo hace cuando va a la playa. Bueno, nosotros los que no somos surfistas o nadadores expertos, me acordé que casi todos, cuando estamos comenzando una vida cristiana, entramos como quien se acerca al mar, a la orilla del mar, y supongamos que Dios es esa inmensidad del mar que no conocemos y estamos apenas conociendo la orilla. Entonces uno llega y toca con el piecito y dice, está frío, está tibio, ya uno se mete un poquito más, viene una ola y uno se echa para atrás. Y así es como la vida del cristiano cuando comienza como a probar, ¿sí? Hay otros que tienen una experiencia fuerte y se meten de una. Pero me doy cuenta que me puedo meter hasta las rodillas y siento pues que hay algo diferente. Luego me meto hasta acá como un valiente y digo, wow, me gusta el mar. De hecho, como les digo, yo no me meto más allá de unos 30 pies porque ya queda uno con los pies volando y da pánico. Entonces dije, en ese momento que estás tú ahí en calma y en paz, dije, me voy a sumergir, a ver qué es eso, ¿sí? Debe ser como meterse en las aguas, como meterse en el mar. Y entonces dije, me voy a meter y me metí hasta aquí. Y dije, bueno, ya aquí tengo como miedo, ¿cierto? Y muchas veces las personas entran a los caminos de Dios y llegan hasta aquí nomás y dicen, hasta aquí me conformo, ¿sí? Porque aquí estoy seguro, aquí no sé si cuando quiero echo para atrás o echo para adelante, pero estoy conforme, estoy en mi status quo que llaman, en mi lugar de confort, pero no estás sumergiéndote, o sea, no estás ejerciendo la fe, que fue la primera lección y creo que con mi esposa alguna vez yo la enseñaba, es entregarse a Dios, es entregarlo todo. Yo no lo había experimentado hasta que dije, vamos a hacer una cosa, yo quiero sentir lo que es sumergirse en el río de Dios. Y me dije, me voy a meter hasta la cabeza. Y lleno de pánico, me metí. Pero tenía algo dentro de mí, una ansiedad, un deseo de sentir que era eso. Cuando me di cuenta, me sumergí en el mar y ya quise poner los pies en el mar y no sentí fondo. Y me llené en un momentico, en un segundo, como de temor. Y luego dije, no, esto es lo que es realmente la fe. Es yo entregarle mi vida a Dios y saber que no me va a pasar nada, saber que estoy seguro, aunque yo no sienta seguridad, pero que Dios está ahí. Y en ese momento yo dije, bueno, se me fue el temor y comencé a sentir como un gozo de la plenitud de estar tú en el agua. Y vuelvo y digo, no soy un gran nadador. Y yo volteo a mirar y veo la orilla lejísimos. Yo digo, donde yo alcance a nadar, no llego ni a la mitad. Y dije, no importa, estoy en las manos de Dios. Y así es una experiencia que me dio a entender, así tenemos que ser
Nosotros cuando buscamos la fe y que buscamos la seguridad de entregarle nuestra vida, nuestras cosas a Dios, de esa misma manera, donde tú te sueltas y dices, Señor, estoy antes, no con miedo, estoy disfrutando de esa plenitud que no sentía. Y así tenemos que ser, amén. Con ese testimonio o con ese ejemplo, no es que estoy hablando, no estoy diciendo que eso sea fe, lo que yo hice. No, es una forma de entender cómo puede operar en el espíritu la fe. Porque precisamente hoy quiero explicar varios asuntos de lo que a veces la gente llama fe y no es fe. Entonces, puedo decir que hay, para mí, o sea, yo resumo 3 tipos de fe. Digo 3 tipos de fe para poder poner en blanco y negro y redondear lo que quiero hoy exponer. Primero es la verdadera fe, que es la que ponemos en Dios, cuando ponemos nuestros ojos en Dios. La segunda fe es una fe errónea o negativa. ¿Cuál es esta? Es la fe que se afirma en uno mismo. Cuando la gente dice, no, yo tengo fe que este año voy a hacer tal propósito, o yo tengo fe que hoy Colombia va a ganar el partido, ¿sí? No, yo tengo fe en que mi hija este año le va a ir muy bien, se va a ganar una beca. Esos son fees erróneas, son fees humanas, fees basadas en mis propias convicciones y en el hombre. Esa es la fe que yo digo que es totalmente equivocada. De pronto, yo la llamo como una fe mal enfundada, una fe que es más un deseo, es más como un deseo del corazón que una aplicación de fe. Porque vuelvo y repito, la fe verdadera es cuando tú pones los ojos en Jesús, ¿sí? Ni siquiera, hoy estamos viendo milagros, vemos milagros sentados acá, vemos milagros en nuestras casas. Ni siquiera estoy hablando de que la fe es en el milagro. La fe tiene que ser puesta en la persona de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en la obra redentora, en la sangre de Cristo, ¿sí? No es esa fe religiosa que se suele escuchar por ahí, muy común. No hablo de esta iglesia, hablo de otras doctrinas de pronto, dentro de otras iglesias, pero es una fe que está totalmente equivocada. Y la gente, tú la escuchas en el trabajo, no, yo tengo fe que ese negocio me va a salir. ¿Fe en qué? En que el negocio me va a salir. ¿En quién? En mí, porque estoy diciendo que es basado en mi sabiduría, mi astucia, mi bendición de prosperidad, mi bendición de negocios, como dicen los negociantes. Ese es un error. Voy a hablar entonces de lo que Martín Lutero algún día trató de explicar, de lo que es una fe ferviente, y una fe de pronto débil o una fe temblorosa. Él quería explicar que es más valiosa una fe que está puesta en el lugar correcto, ¿sí? Más que una fe fervorosa. Yo conozco gente, y lo digo así, muy cercana de mi familia, tienen un fervor por Dios, un fervor por las cosas de Dios, pero al final están colocándose esa fe y ese fervor en una persona, en un líder, en un profeta, en una persona que tal vez los ha orientado y les ha dado buen testimonio, puede ser, pero que colocan esa fe es en algo diferente, y tú los ves y tienen una fe inamovible. O sea, yo trato de decirle a algún hermano mío, por ahí no es. No me hables de eso, porque en mi iglesia se mueve el Espíritu Santo de una manera impresionante. Entonces colocan la fe. Y trata uno de decirle, no, pero es que mira, yo escuché una prédica donde hay un error gigantesco aquí en lo que le enseñan, y me parece que eso no es así. Mira, aquí la Biblia dice, no me hable de eso, porque la inspiración divina que viene del cielo sobre la hermana es única. Y yo digo, bueno, esa fe tan ferviente es un error también,
Porque decía Martín Lutero de la siguiente manera: supongamos que la fe es un tesoro y ese tesoro lo ponemos en dos manos, una en una mano firme y fuerte y la otra en una mano débil. Entonces, la mano débil no hace que el dinero o el tesoro crezca, ni tampoco la mano firme hace que el tesoro crezca, simplemente él sigue siendo. Pero entonces es más valioso tener una fe puesta en el lugar correcto, así sea débil, porque el tesoro seguirá siendo el mismo. Pero en cambio una fe fuerte y firme, en una mano fuerte y firme, pero equivocada, es peor que una mano con una pequeña fe que tiembla, pero está firmada en lo correcto. Eso explicaba Martín Lutero para enseñar lo que es colocar la fe en el lugar equivocado, en doctrinas equivocadas, en religiones equivocadas. Es más valioso una poca fe en Cristo, para que tú logres ese milagro que tú estás buscando. Mi pregunta, hermanos, ¿ustedes cuánta fe tienen? ¿La tienen puesta así poquita? Podemos pedir un poco más en niveles de fe, pero si tenemos poca fe, podemos lograr muchas cosas. Lo importante es el enfoque donde la tenemos, el enfoque. Porque de esa forma, como estoy explicando ahorita, hay lugares que parecen ser de Dios y hay lugares que parecen que hablan de Dios, pero no lo son. Simplemente utilizan, como en el curso que alguna vez dimos sobre sectas y religiones, casi todo el mundo usa el nombre de Dios, pero nadie lo considera con la verdad que es Dios, sino lo nombran un profeta, lo nombran un enviado, un mensajero, un líder, un maestro, pero no le dan el valor que él tiene. También hay otra fe que es la fe mezclada. ¿Cuál es esa mezcla? Todas las mezclas en las cosas de Dios no son buenas. La fe mezclada es aquella fe, esa fe en que tú crees en Dios, pero la estás mezclando con cosas. ¿Cómo qué? La puedo estar mezclando con religiosidad. La puedo estar mezclando con la Eucaristía, con el bautizo. Son un tipo de fe que no están bien orientadas, porque estoy diciendo, en pocas palabras, la puedo estar mezclando con obras, ¿sí? Ahora, hago una aclaración. No estoy diciendo, la Biblia sí dice que la fe sin obras, ¿sí?, es inválida, es pobre, por decirlo así. Pero estoy hablando es lo contrario, que las obras no deben anteceder a la fe, sino las obras tienen que estar después de la fe. Así que yo no puedo basar mi fe en las obras. Al contrario, las obras son el resultado de mi fe. Por eso digo que es una mezcla rara y contagiosa y no sana cuando yo digo que voy a mezclar la fe con las obras. O sea, como quien dice, por si al caso mi fe no alcanza, ¿sí?, pues voy a hacer unas obritas para completar que el favor de Dios me llegue a mi vida. Entonces yo no puedo estar haciendo eso, decir, bueno, yo creo en Dios, creo que Dios me va a sanar, creo que Dios va a sanar mi familia, Dios va a levantar mi hogar, va a levantar mi casa, pero sin embargo voy a hacer unas buenas obras para que Dios me mire con más agrado y me levante y me haga el favor, me haga el milagro. Eso es mezclar la fe con cosas que parecen de Dios, pueden ser de Dios, pero no le quitan el brillo a la fe, por decirlo de esa manera. Eso es lo que llama una fe mezclada. Voy a dar otro ejemplo. ¿Quiénes saben qué es un fondo de valores? ¿Alguien? ¿No? Ah, ya, Juanito, claro, experto en asesoría de finanzas. Un fondo de valores es cuando una persona tiene un dinero que quiere invertir y quiere disminuir los riesgos. Entonces coloca lo que dicen por ahí en el mundo, en palabras sencillas, colocar los huevos en diferentes canastas. Entonces yo pongo en Coca-Cola, pongo en Microsoft, en Blue Sky, lo que fuera, cualquier compañía,
y miro cuál de estas me va a dar buen éxito. Y si falla una, pues cogí 4 y así sucesivamente. Entonces, estoy distribuyendo el riesgo de perder. Y muchas personas actúan de esa manera con Cristo. O sea, es como si yo distribuyera el factor de riesgo de que el milagro no me suceda, de que Dios no haga el milagro. Lo distribuyo entre fe y obras y otros ritos y Eucaristía y bueno, en fin. O simplemente ritos, que mucha gente lo hace. Gente que asiste a donde el adivino o asiste donde el profeta que le diga para dónde ir y cosas así, que le digan su vida para dónde va. Eso se llama mezclar la fe. La fe tiene que ser pura y enfocada en un solo punto, que es en Jesucristo. Amén. En Jesucristo. Eso es no mezclar la fe. La fe debe ser basada, hay 2 ejemplos bíblicos que voy a mencionar. La fe debe ser basada en la promesa de Dios, ¿sí? Esa promesa de salvación y en el poder de la sangre. Vemos en el libro de Éxodo 12:13, voy a leerlo, ¿qué sucedió allí? Dice, y la sangre os dará por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este ejemplo bíblico nos da muy claramente la idea de lo que es tener la fe en la obra redentora de Jesucristo y en su sangre, ¿sí? ¿Qué sucedió en este momento? Y fíjense que estoy hablando de Antiguo Testamento, pero se estaba hablando de la sangre de un cordero que se sacrificaba y se ponía en los dinteles. Me hago una pregunta, ¿ya colocó usted la sangre del cordero en el dintel de su casa? Para que cuando venga el ángel de la muerte pase por encima y no toque tu casa, tu hogar. ¿Ya lo hiciste? Si no lo has hecho, ahí hay una aplicación de fe. Dice así, basados en esta palabra, que simplemente los judíos tomaron esa palabra como una verdad, como algo en lo cual había que creer, punto. No se pusieron a pensar, oye, mi hermano aquí del lado de la casa es pecador porque presta dinero a diezmo, a intereses, como pueden hacer los negociantes judíos. O el otro dijo, no, mire que el otro está en adulterio, mire que este está en pecado, mire que este... No se pusieron a discutir entre ellos, oye, ¿cuáles son mis pecados? ¿Será que cuando yo ponga la sangre en la puerta del dintel, el ángel de la muerte va a decir, no, espere, aquí hay gente que no está obrando bien, hay gente que está obrando mal? No, aquí operó algo impresionante, que es la misericordia de Dios. No estoy diciendo que eso te pueda dar permiso de estar pecando y que por esa razón que tú aplicaste la sangre en el dintel de tu puerta, no va a pasar, o el ángel no va a pasar por ahí, ¿sí? Sino estoy diciendo es que en fe los judíos simplemente hicieron lo que Dios dijo que había que hacer. Aplica la sangre de un cordero acá y yo tomaré eso como señal, y cuando pase yo no tomaré en cuenta esta casa, sino que será lo que se llama el Passover. Ahí yo no me detengo, yo paso y donde no esté la sangre, ahí va a haber mortandad. Morirá los primogénitos, habrá tragedia en esa casa. Entonces, en este capítulo vemos cómo los judíos aplicaron esa fe en un mandato, bajo una simple palabra que llama obediencia. Yo debo creer en que Dios dijo, esto debe ser así, así se debe hacer, y de esta manera va a haber un resultado. No me pongo yo a decir, ¿será que yo sí merezco? ¿Será que yo no merezco? La Biblia dice que, bueno, hasta que no venga el Señor, pues la gente estará en pruebas, en dificultades, estará tomando y retomando su fe, estará
avanzando espiritualmente, está en un proceso de estar listo, llamémoslo así, para cuando venga el Señor. Entonces, este es uno de los primeros principios que yo hoy quiero hacer énfasis. Es, Dios dio una palabra en tu hogar, ¿correcto? Dios dio una palabra de sanidad para tu hogar, dio una palabra de bendición de tus finanzas, dio una palabra de restauración en tu hogar, de que tu esposo va a volver, que tu esposo va a cambiar, que tu hijo se va a comprometer, que tus finanzas van a ser prósperas, que tu casa, tu papá, tu hermano van a ser levantados. Van a estar pasando tal vez por una prueba, pero van a ser levantados. Entonces, de eso se trata esta primera enseñanza. Es simplemente creamos que si la sangre de Cristo está aplicada en tu casa, ahí no habrá tragedia. Ahí no habrá tragedia porque todo está en control de Dios. Amén. Él sabe cómo está haciendo las cosas. Amén. También es la fe que se fija, la fe verdadera, estoy hablando ahora, la fe verdadera es la fe que se fija creyendo que Él sana con obediencias. Voy a dar un ejemplo bíblico que está en Números 21, 4, 9. Este es otro ejemplo donde, si ustedes vamos a leerlo, dice así. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Esto es una alegoría, esto es una sombra, como siempre hemos visto, de lo que habría de suceder con la obra redentora de Cristo. Inclusive mismo Cristo le explica esta porción a Nicodemo cuando estaba tratando de explicarle sobre el nuevo nacimiento, y entonces Jesús, con toda la paciencia, comenzó a explicarle a Nicodemo que esto fue tomado, así tendría, dice la Biblia exactamente así. Dice que Dios usó una figura de serpiente en medio de la gente, pero era para establecer un poquito de fe y la gente tuviera como un momento específico para ser sanado, que su fe la colocara en una estatua o en algo que Él ordenó hacer, pero es que no era algo que fuera permanente ni fuera una fórmula. Y ese es el problema con muchas personas y muchas doctrinas. Yo no puedo decir que si Jesús sanó gente en un lago, que se movían las aguas, o que se escupió la tierra, entonces toda la gente tiene que ir a coger esa misma tierra, o meterse en el mismo río, en el mismo lago, para encontrar sanidad. Dios operaba de diferentes maneras, el Espíritu Santo se movía de diferentes maneras. Entonces esta figura de la serpiente era solamente en ese momento, debido a cuál había sido la maldición de una serpiente, pues las personas por fe iban a ser sanas. Entonces Jesús de igualmente explica eso a Nicodemo. Voy a buscarlo para leerlo. Dice así, esto es Juan 3, 14, 15. Dice, y así como Moisés levantó serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único por... Bueno, ya viene otra porción.
Aquí mismo Jesucristo está explicando que así debería ser levantado el Hijo de Dios para salvación, para vida eterna. Entonces, es una explicación de que la fe del hombre tiene que estar colocada, así como fue en la antigüedad, tiene que estar colocada hoy día. Nosotros, los que conocemos a Cristo, su obra, tiene que estar colocada en Él, ¿sí? Muchas veces hay un error grandísimo, y es que las personas se acercan a Dios buscando un milagro. Y vuelvo y digo, es un error grandísimo tratar de yo incrementar mi fe porque veo un milagro. Me voy a hacer entender por qué. Porque ¿qué tal si el milagro no sucede? ¿Qué tal si el milagro se demora? ¿Mi fe va a depender de ese milagro? ¿Mi fe y mi amor por Dios depende de que el milagro se haga? ¿Qué tal que no se haga? Entonces viene la gente a renegar de Dios. Dios no funciona, Dios no hace, Dios no tiene poder. Por eso es que antes de yo mirar el milagro que está allí en esa caja, yo tengo que ojalá mirar hacia el otro lado. Jesús, yo a ti te pido por ese milagro. Necesito ese milagro, Dios. Pero yo te estoy pidiendo a ti. Yo no hago lo que muchos hacen. Este es el error. Oh, Señor, levántalo, Señor, levántalo. Y estoy aquí mirando, esperando que se levante. Ayer se murió mi perro. Anoche. Y me dolió muchísimo. Y me dio por orar por el perro. Y dije, Señor, tú eres el dador de vida, ¿cierto? Y puse manos y todo eso y no pasó nada, se murió. Entonces yo decía, es que yo no puedo pedirle a Dios lo que yo no puedo hacer, lo que Él ya programó, lo que Él ya hizo, ya estaba programado. El perrito se fue, con gloria y todo eso. Se fue. Entonces, yo puedo tener una fe ferviente, yo puedo tener una fe increíble y decir, poderosa la mano del anciano que se posa sobre una vida para sanar. No. La voluntad de Dios es totalmente diferente. Es totalmente diferente. ¿Qué tal que Dios tenga otro plan de que todas estas personas que han estado enfermas, me decía mi hermano también, mi familia, la mitad se contaminó con este virus, y me decía mi hermano, lo más difícil de esto no es el dolor de los pulmones ni nada, es la soledad de estar encerrado en un cuarto sin poder salir. Pero eso me llevó a mí a un nivel de oración diferente, ¿sí? Es tal vez, yo creo ahorita que se me ocurre en la mente, tal vez Dios quiere que tú te cierres al exterior, ¿sí? Que cierres tus ojos al exterior, cierres tus oídos al exterior, y solamente tienes que estar por dentro tuyo con Dios. Y te lleva a un nivel de fe y de oración diferente. Entonces yo digo, no, hermano, tú no estás solo, al contrario, es aquí donde te estás encontrando realmente con Dios. Amén. Ese es el encuentro real. Dios tiene un propósito en todo. En la fe vimos ahorita que es dada en diferentes niveles. La fe es un don que Dios nos da con un propósito. Con un propósito. Cada uno tenemos que mirar cuál es el propósito. En todo caso se murió mi perro. Hermanos, yo les digo una cosa, tengan ustedes la certeza de que Dios va a hacer algo en su casa, que Dios va a hacer ese milagro. Pongamos nuestra fe en el lugar correcto, miremos por qué y cómo fue que Dios está operando y tengamos la seguridad de que Dios va a levantar tu esposo, el Señor va a levantar tu casa, tus finanzas, te va a sanar completamente, no van a haber secuelas de lo que sucedió. No va a haber secuelas, en el nombre de Jesús, así lo declaramos. Va a haber al contrario, testimonio de mayor bendición, de gente más comprometida, de gente con más fuego, gente con
con una fe ferviente en el lugar correcto. Eso va a ser poderoso. Esa es la semilla que necesitamos en la iglesia para que haya un avivamiento. Gente que diga, como dijo mi esposa, que dijo Juan Carlos ayer, de todo esto la conclusión que a mí me da es que Dios me dio una segunda oportunidad. Me dio una segunda oportunidad para hacer la obra de Él, para darme cuenta lo frágiles que somos los humanos, pero lo fuerte que somos con Cristo. De qué tan poderosos podemos ser bajo la misericordia de Dios. Tal vez con un granito de fe, un poquito de fe. Dios nos ha dado una oportunidad y yo le doy gracias a Dios para los que no nos ha tocado todavía experimentar eso, pero yo siento en mi corazón el dolor de los que han estado ahí en la cama. Yo hablo con mis hermanos, con mi familia, todos los que estaban ahí, y es doloroso ver cómo la gente está en una batalla, una lucha de fe tremenda ahí en la cama, una lucha de fe. Y les aseguro que todo el que salga de ahí sale encendido si creyó en Dios, porque fue Él el que lo levantó. Amén. Y hermano, no se preocupe, si el milagro que tú estás orando por esa familia no lo ves, tranquilo. Se va a demorar, tranquilo. Dios está todavía ahí. Es más, se murió, tranquilo. Dios está ahí, Dios está ahí. Esta persona está en el lugar correcto ahora. Amén. No dependamos del milagro para que nuestra fe sea grande o pequeña. No dependamos del milagro para que nuestra fe se afirme en Dios. Porque Él es el grande, Él es el poderoso. Es de Él que nos tenemos que agarrar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La verdadera fe dice en Marcos 9:23. ¿Qué dice? ¿Quiénes se lo saben? Bueno, pues yo lo voy a decir. El que cree, todo le es posible. El que cree, todo le es posible. Así que, ¿qué vemos aquí? Vemos una llave poderosa para activar la fe, que se llama el creer. Entonces, el creer es como la gasolina, es como el encendido de la fe. O sea, sin creer nadie puede tener fe. Si yo no creo en nada, pues ¿qué fe voy a tener? Voy a tener fe de esa negativa que hablé antes. Si yo no creo en Dios y creo en mí, entonces yo estoy diciendo, uy, yo creo que sí. Colombia va a ganar este partido, Colombia va para el Mundial. Eso no es fe. Esos son, como le digo ya a mi esposa, esos son deseos del hígado y del corazón, del estómago, perdón, ni siquiera del corazón. Esos son anhelos del estómago. Ahí no hay fe. Aún la fe o el creer es tan poderoso que pueden suceder milagros aunque tú no creas en ti mismo. Me voy a hacer entender. Hubo un experimento que hicieron, un educador les dio por hacer un experimento y dijo, voy a llamar a los profesores y les voy a decir que van a tener a unos alumnos estrella, espectaculares, los más inteligentes, los hijos de la iglesia Jesús Vive Hoy, van a estar allí en un lugar. Y en otro, los que tienen problemas de aprendizaje, los que dan problemas, etc. Listo. Entonces hicieron eso y le dijeron a los profesores que así iban a hacer sus grupos. Y ellos dijeron, bueno, comenzaron las clases, pero nunca les dijeron a los profesores que ellos que el que hizo el experimento no iba a hacer esa separación de personas, sino que iba a ir inteligentes, difíciles, todos, normal como cualquier curso, entran de todo. Y resulta que al final del experimento, este fue un experimento real, al final del experimento resultó que el maestro que creía en sus alumnos fueron los que dieron mejores resultados, excelentes. Los motivaba, les decía, por decirlo de esa manera, los estaba convenciendo de que creyeran en sí mismos. Mientras que el otro grupo no,
porque ustedes son los difíciles. Es como cuando un papá maldice al hijo. Usted sí es muy bruto, hermano, usted sí tiene que levantarse más temprano para estudiar. No, ahí lo está maldiciendo. Es que usted si no estudia, bla, 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 bla. Lo está maldiciendo, ¿sí? En mi casa, por ejemplo, me acuerdo muy bien, hay un hermano que era el que estaba como más atrasito de todos. Somos muchos, somos 7 hermanos. Entonces le decíamos que era la oveja negra. Con eso ya le pusimos una marca. Y de hecho, él es moreno con respecto a todos nosotros. Yo no sé si fue a raíz de esa maldición, que ya la he tratado de llevar a la cruz 1000 veces, pero es el que ha tenido más dificultades en toda la vida entre todos, porque de pequeñito lo señalamos, lo señalamos, lo señalamos. Entonces llegó un punto en que ni siquiera él mismo creía en sí mismo, porque pues si toda mi familia me lo dice. Pero entonces el creer es una herramienta poderosa porque es el comienzo de activar la llave de la fe, ¿sí? Pero estoy aquí dando ejemplos, no estoy diciendo que esto sea fe, sino que el creer en Dios, ¿sí?, es lo que activa esa llave de la fe para que sucedan los milagros. Entonces, si alguien tiene fe de un Dios, en Dios puede hacer algo que algo suceda en tu vida, pues sucederá. Vamos a ver algo que es una acción de fe que también está en la Biblia. Es uno de los milagros que a mí más gracia me causan, porque estoy hablando de Marcos 2, 1, 12, donde yo puedo ver, esta es la parábola donde el paralítico lo llevan 4 amigos, ¿sí? Estoy hablando aquí de una fe intercesora. Si ustedes van a ver lo que habla este capítulo, quisiera tener 4 voluntarios, no los veo. Bueno, voy a hacer, como dice el hermano Carlitos, yo soy muy imaginativo, ¿es que dice? Vamos a imaginar esta escena. Y es lo siguiente, dice la Biblia que llegó Jesús de Capernaum a la casa de Pedro, tal vez, y comenzó a orar por los enfermos. Y habían unos amigos que tenían un amigo enfermo, paralítico, y dijeron, allí está Jesús, que sana. La casa estaba llena de gente, incluso de judíos, estaba lleno de gente, mismos judíos que lo seguían, pero como que no creían en todo lo que él decía, era para criticarlo, que estaban ahí, en fin. Entonces los amigos llegan y dicen, llevemos a nuestro amigo. Entonces ni siquiera él creía que se iba a sanar, ¿cierto? El paralítico. Los que creyeron fueron los amigos, o sea, los que tenían fe eran los amigos. Yo me atrevo a decir incluso que esta porción bíblica, el protagonista es Jesucristo, ¿cierto? Pero aquí la enseñanza no es el milagro que hizo Jesús, fue la fe que los amigos del paralítico pusieron para creer que Jesús lo iba a sanar. Entonces llegan y lo traen en una camilla. Y eso había tanta gente, yo me imagino ahí como si estuvieran regalando comida. Había tanta gente que no podían entrar. Entonces se les ocurrió una grandiosa idea. Y a mí esto sí me parece espectacular lo que pasa en esta porción. Y es que dicen, no, pues entonces subámoslo por el techo. Yo no me imagino cómo serían las casas en ese tiempo, pero no me imagino, y creo que ya unos voluntarios para que hiciéramos el ejemplo de sentar a una persona en una silla, 4 personas, y traten de subirla aquí al altar, y verán que no es nada fácil. Pero entonces estos cogieron a esta persona que estaba en una cama, ahí, tal vez el hombre era gordo, y dijeron, no, eso mejor no llevémoslo. No pensaron así, ¿cierto? Está muy gordo, ¿sí? O eso está muy grande, ¿cómo lo vamos a subir? No pensaron en eso, dijeron que lo llevamos a Jesús, lo llevamos. Es una fe de que Él es el que sana. Entonces dice la Biblia que lo subieron por el techo. Yo no creo que ellos llevaran ni martillo, ni taladro, ni nada de eso.
Entonces comenzaron a romper el techo y sin pensar siquiera que le puede caer un pedazo de techo a los que están abajo y de pronto resultan más enfermos que el sano. No les importó eso. Simplemente dijeron, vamos a meterlo. Abrimos huecos, yo me los imagino allá encima dándole a ese techo, hasta que abrieron un hueco grandísimo, porque el hombre está en una cama, ¿sí? Y lo bajan, yo no sé cómo, si ya tenían lazos o eran bomberos o qué, pero lo bajan y lo ponen delante de Jesús. ¿Qué puede hacer Jesús? No, pues es que eso está chistosa la escena, ver a ese señor bajándose en la cama, Jesús sanando aquí a los enfermos, esos llenos de gente, y wow, grande la fe de esta gente. Pues sanémoslo, ¿sí? Y dice que el paralítico se paró de un solo salto y salió sano. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Primero, la fe era de los amigos. Vuelvo y digo, era una fe donde yo puedo aplicar esa fe en la sanidad de mi hermano, ¿sí? En la sanidad de mi amigo, en la sanidad de otra persona. Es el fundamento de la intercesión. Y ahí la importancia de la intercesión. Porque entonces la persona está inválida, está inconsciente, no tiene la fe para ser sanada, puede ser. Pero si hay quien tenga fe por ellos. Por eso tenemos, como decía el hermano Rubén, estamos como una familia ardiente, orando por nuestros hermanos, por nuestros amigos, como si fueran nuestros propios papás, nuestros propios hermanos, orando por ellos, porque sabemos que el hacedor de milagros, ¿sí? El hacedor de milagros está vivo y está pendiente. Está diciéndonos simplemente, espérate, déjame a mi tiempo, déjame. Es que necesito demostrar algo. Necesito, inclusive no que el que esté enfermo esté sufriendo. No, es que la lección es para ustedes 4, ¿sí? No para el enfermo. ¿Qué tal que la enseñanza sea para los 4? Oigan, oren por sus hermanos. Crean que yo los voy a sanar. Vamos, no desanimen, no pierdan el ánimo, hay que estar orando, hay que interceder, hay que orar por los demás. Esa es la enseñanza que nos está dando esta porción bíblica. Es la importancia de la oración por los otros, de creer en fe de que Dios hará eso aún por otros, hará un milagro. Amén. Entonces, ¿qué es creer? Creer es alinear nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu hacia un objetivo. Esa es la clave de la fe, es alinearnos con Dios. ¿Sí? Vuelvo y digo, no es alinearnos con el milagro, es alinearnos con Dios para que suceda el milagro. Y ahora vamos a ver entonces cuál es el enemigo número 1 de la fe. ¿Quién sabe quién es el enemigo de la fe? ¿Satanás? No, ¿cierto? ¿La incredulidad? Puede ser. Pero hemos visto que el enemigo número 1 de la fe ni siquiera es la incredulidad, ni es Satanás, ni las potestades, ni los principados. Y lo voy a explicar con un texto bíblico que es súper claro en eso. El enemigo de la fe eres tú mismo. Y miren aquí lo que sucedió. Hechos 12:4. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había sido una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él.
Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Aún Pedro en este momento no creía en el milagro, él pensaba que había sido un sueño, ¿cierto? Pero cayó en sí y reaccionó y dijo: wow, esto fue un milagro. Se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas, caminó, cruzó la calle, toda la ciudad, nadie lo vio. Él no creía por eso. Pero habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y aquí lo sorprendente. Dice que aquí habían muchos orando, me imagino que los otros apóstoles, ¿sí? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Entonces Pedro: ¡hey, llegué! Comenzó: llegué, me soltaron. Y entonces nadie lo escuchaba, estaban orando, estaban allá encerrados en su cuarto. Y la muchacha, la que menos piensa uno, dijo: ve, ¿qué será lo que está pasando acá? Y vio a Pedro y wow, se sorprendió tanto, dice la Biblia, que ni siquiera le abrió la puerta. Lo lógico es que era: hey, Pedro, venga, entre. Y salió y se fue a donde el grupo de los que estaban orando, ¿sí? Entonces dice: la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Le comentó a todos: hey, Pedro está aquí en la puerta, Pedro está libre. Y no le creyeron, parece. Dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. En este momento, o hay otra versión que dice que en ese momento que la criada avisa, esta gente estaba orando allá, intercediendo, y le dijeron: hey, cállate, que está loca. Dijeron así, hay una versión que dice: está loca, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta es una parábola que nos enseña que hay una fe religiosa, ¿sí? Hay muchas personas que están consumidas en orar, pero no están creyendo en que va a haber un milagro. Dice aquí la palabra que, no sé si esta misma versión, Nueva Traducción Viviente, dice que: hey, hey, le decían a la criada: cállate, que estamos orando por un milagro. No, es que el milagro ya sucedió, que te calles, que no nos digas nada. Pero ¿cómo así? Si están orando por un milagro y ya sucedió, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen en el milagro? O sea, están orando de forma religiosa. Por eso es que creer es importante, de que el milagro viene, porque es que muchas veces oramos sin creer. Señor, levántalo, sánalo. Señor, levanta mis finanzas, lo que sea, pero no lo estamos creyendo en el corazón. Es que el creer es un paso más allá de un convencimiento mental. El creer es realmente creer. Es creer que si yo me tiro de aquí hacia abajo, un ejemplo, ¿no? Dios me va a sostener en su mano. Dios nunca llega tarde, pero eso sí les digo: cuando ya estás en caída libre y vas a tocar el piso, es ahí cuando Él pone la mano. Y a veces uno cree que es que no está respondiendo. No, Él siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Se demora a veces, pero llega. Y eso es lo que hace que muchas personas decaigamos en la fe. Porque es que no vemos el milagro en el instante que yo quiero. No vemos el milagro realmente porque yo no estoy orando de la manera correcta, ¿sí? Miren este caso: los mismos apóstoles, los mismos que conocieron a Jesús, los que estaban aquí con Pedro, los que eran del grupo de oración. Entonces, ¿cuántos están reunidos orando simplemente por orar? Con una fe pobre en creer. Es más bien como una religiosidad, vuelvo y lo digo. Esa porción bíblica es clara en eso. Nosotros debemos creer que el milagro va a suceder.
Nosotros, es que la Biblia es muy clara, dice que aquel que se acerca a Dios debe creer que lo hay. Pero es que hay gente, yo lo digo por mí también, al comienzo, aunque yo tuve un encuentro con Dios muy fuerte al comienzo, pero llega un momento en que uno como que se debilita. Dios no me habla, Dios como que no se manifiesta en mí, y entonces mi fe comienza a debilitarse y de pronto fue como una emoción, porque había un grupo como de 100,000 personas y todos fervientes, entonces uno entra en el río de la emoción, pero no es eso. Se trata de que yo me acerque a Dios creyendo que lo hay, que lo voy a encontrar, y que así como le sucedió a Jacob, él peleó con fervor y dijo: Señor, hasta que tú no me bendigas, Señor, yo no te suelto. Fue herido del calcañal, pero él dijo: Señor, yo necesito esa bendición, Señor, yo necesito ese milagro, Señor, yo necesito. Y así fue que se le nombró Israel, se le cambió el nombre. Entonces, esa tiene que ser la forma en que nosotros actuemos en fe. La fe no es simplemente una palabra de decir: no, sí, yo creo, sí, va a suceder. No, no, no. La fe implica mucho más que eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué estaban orando de esa manera? No tenían fe. Hubo prepotencia de los líderes al orar, de pensar de que era más poderosa la oración de ellos que el milagro que había sucedido. Estaban pensando que el milagro iba a suceder de una manera y sucedió de otra. ¿Sí? El Señor mandó un ángel y los que estaban ahí orando estaban pensando que el milagro iba a ser de otra manera. De pronto que Herodes iba a dictar una carta y decía: lo soltamos, porque sí, ¿no? El milagro sucedió de otra manera totalmente diferente. Y ese es el problema, que nosotros creemos que el milagro va a ser de la forma A y Dios lo tiene de la forma B. Y ahí es donde nos cuesta creer. Ahí es donde nos cuesta creer. Entonces, el mayor obstáculo, vuelvo y digo, somos nosotros. Somos nosotros. Creemos que estamos orando, que somos muy fieles, muy fuertes en la oración, y a veces ese tipo de fe pobre o mal ubicada es el obstáculo para que mi fe no crezca, para que yo no me acerque, para que yo no vea el milagro. Es una forma errónea de pronto de orar. De tal manera que nuestra fe puede ser incrementada, nuestra fe puede ser probada, y mire lo que dice Santiago 1, 2, 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjense que la prueba tiene un objetivo, y es perfeccionarnos en la fe. La prueba tiene un sentido importantísimo. Damos gracias a Dios por los que han sido probados en la fe. Dice Apocalipsis 2:10: no tengas miedo de lo que está a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero parece que fuera coronavirus, una temporadita de 15 días, para que es suficiente una prueba de 10, 15 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Dios prueba nuestra fidelidad. Dios prueba en estos momentos lo que hemos confesado con nuestra boca: Señor, yo soy tuyo, te pertenezco, tú eres el que tiene mi vida en tus manos, no temeré. Yo pongo la vida de mi esposo en tus manos, de mi esposa. Coloco este hombre que está rebelde contigo en tus manos. Esa confianza, eso que yo he confesado con mi boca, será probado. Entonces gocémonos en las pruebas, porque son de Dios, pues son permitidas por Dios para que nuestra fe crezca. Tal vez Dios está queriendo eso, levantar esa generación de gente
encendida en la fe, inquebrantable. Porque yo les digo una cosa, como estoy viendo el mundo, es para valientes. Es para valientes. El que esté débil en la fe no aguanta esto. Así que es tiempo de fortalecernos en la fe, de volvernos unos guerreros de la fe, porque ese es el escudo que nos ha dado Dios para proteger los dardos protegernos de los dardos del enemigo. Son fuertes, no vienen físicos. ¿Alguno ha visto una bala venir? Nada. Vienen pensamientos directos a tu mente. Me voy a morir, ¿sí? Me va a pasar esto, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sola. Nada. Dios no permite eso a los hijos. Son pensamientos del enemigo que van bombardeando tu mente para debilitar tu fe. Así que, hermanos, es tiempo de que esa fe sea poderosa, inquebrantable. Para terminar, quiero hablar sobre algo bien bonito, una reflexión que encontré en un estudio bíblico. Dice que la fe se ha desarrollado a través de los tiempos y sobre todo en los tiempos de la ley de una manera maravillosa. Y dice así, dice que un famoso Rabí Shammai, que vivió en el siglo III después de Cristo, observó que Moisés había dictado 364 prohibiciones en la ley. No hagas, no digas, no comas. Pero también dictó 248 mandamientos positivos en la ley. Si sumamos eso, serían 612 leyes entre, digámosle, prohibiciones y permisibles, por llamarlo así. Pero David vino y lo redujo en 11 nomás, en el capítulo 15. Después vino Isaías y los dejó solamente en 6, en el capítulo 33, 15. Y después vino Miqueas y la redujo en 3, en Miqueas 6, 8. Pero al final llegó Habacuc y lo redujo en uno solo. Y dijo así, Habacuc 2:4: el justo vivirá por la fe. Amén. Amén. El justo vivirá por la fe. Nadie que tenga fe va a morir. Nadie que tenga fe va a pasar dificultades que no sean soportables, porque la Biblia dice que Dios no nos pone ninguna prueba que sea superior a la que podamos soportar. Amén. Padre, oramos en este momento, Señor, dándote gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo y tú eres digno, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado diferentes medidas de fe, Señor. Pero queremos, Dios mío, que nuestra fe, Señor, no sea parte de ti, que no seamos confundidos, Señor, por los tiempos, por lo que vemos, por lo que oímos, Señor, sino que seamos afirmados, Señor, en estos tiempos, Señor, en lo que tenemos que mirar, Señor. Nuestros ojos puestos, Señor, en una meta que eres tú, Jesús. Nuestros ojos puestos en ti, Señor, porque así decía el apóstol Pablo, Señor. Nosotros tenemos un solo objetivo, Señor, y es llegar a ti, Señor. Padre, que seas tú actuando, Señor, sobre nuestras necesidades, nuestras casas, sobre la salud, sobre las finanzas, Señor, aún sobre la paz que debe reposar en nuestro hogar, Señor. Seas tú trayéndola a nuestro hogar. Padre, danos esa fe que necesitamos, Dios. Esa fe en ti, Padre Santo.
Colocamos nuestra vida, todos nuestros asuntos en tus manos. No pueden estar en un mejor lugar. No puede haber un mejor lugar, Señor. No podemos ir a un mejor lugar sino a ti, Señor. Porque ¿a dónde iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida, Señor? Solamente en ti encontramos las palabras de vida, las palabras que nos animan, Señor. No la encontramos en ningún otro lugar. No la encontramos en la recreación, no la encontramos en la diversión, ni en el parque, sino en nuestro lugar secreto, Señor. Padre, inúndanos, Señor, de esa fe. Que tu misericordia nos alcance, Dios, y agradecidos estamos contigo, Padre, por todo lo que tú has hecho, lo que harás y lo que estás haciendo, Señor. Padre, es en el nombre de Jesús que ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Shikandarama sayaralalayara. Ikandarama yalalalaya basayarara. Y aquí anda rabasita laya. Santo Señor, santo Señor. Santo, trae paz, Señor. Trae paz a nuestros corazones. Trae fe, Señor. Shikaraba babasaya, para derrotar al enemigo, Señor. Trae fe, Señor, que nuestra mente se llene de fe y no de temor, Señor. Y carrabarabasaya la. Trae esa fe, Señor. Sumérgenos, Dios, sumérgenos en el río, Señor, de tu espíritu, Señor. Sumérgenos, Señor. Oh, rabababasaya ralanda, rabasita rarara. Sumérgenos, Señor. Que nuestro escudo sea fortalecido, Señor, contra los ataques del enemigo, Padre. Chica rabaramasaya ralanda, rabasita rarara. Señor Jesús, eres tú nuestro escudo, nuestro protector, Señor, nuestra fortaleza, Padre Santo. El enemigo no podrá penetrar ni traspasar un cerco que se traza alrededor de nuestras vidas y nuestras casas. Es un cerco que es hecho con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Es el límite que tiene el enemigo para no poder pasar. Oh, ramarasita landarabasaya rarara. Trazamos la sangre de Cristo sobre nuestra iglesia, Señor, sobre nuestras casas. Y canda rabasita la. Hay un límite que el enemigo no puede pasar. La sangre del que lo venció en la cruz del Calvario. Y aquí arriama sara la y andará. Y carra barabasaya la andará. Oh Santo Señor, ángeles, Señor, ángeles resguardando, Padre Santo, nuestros hogares, nuestras vidas, Señor. Creemos, Padre Santo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que todo obra para bien para los que creen en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Un aplauso para Cristo, la honra, la gloria para Él. Amén y amén.